Buenos días, estamos ahora en estos momentos en la Secretaría de Marina y vamos a entrevistar al doctor César Orlando Flores Sánchez, muy conocido por la gran mayoría de quienes andamos en el ambiente de la gestión integral de riesgos como Corsario. Gracias, doctor, candidato doctor, por aceptar esa entrevista. Vamos a hablar sobre el control del riesgo. Para Ortega e Izaguirre establecen que cualquier existencia es una permanente forma de riesgo. ¿Qué opinas sobre las conductas de riesgo de las nuevas generaciones? Bueno, sí, definitivamente hay quien tiene la postura de que vivir es un riesgo y depende de la perspectiva, pero creo que en la percepción que hay ahora del riesgo en las nuevas generaciones es un poco nula. Hay ocasiones en que están haciendo actividades o manejándose en actividades con una actitud totalmente indolente en virtud de lo que les está tocando vivir, es decir, tienen los accesos tecnológicos que no existían hace 10 o 15 o 20 años, y esto ha provocado que haya una distracción absoluta en los temas que podrían poner en riesgo no solo la vida misma, sino en riesgo los recursos, el entorno y muchas cosas que hacen de la gestión lo que es, ¿no?, para el desarrollo. Sí, en efecto. Los autores que tenemos la encomienda de hacer la lectura y que mencionaba al principio, hablan de que el ser humano ha puesto más atención a los riesgos lejanos y los ha sobrevalorado. Al respecto, ¿qué opina usted en el sentido de pretender controlar el riesgo? Bueno, el riesgo no es una situación de control, es una cuestión de gestión. Yo coincido con esa premisa. Y en cuanto a lo que dicen los autores es que sí, los riesgos que aparecen lejanos son los que no se contemplan, los que no se consideran, como la eventual erupción de un volcán, como la eventual aparición de un sismo, y que esto pues no se está gestionando de una manera adecuada porque no lo vivimos todos los días en relación, por ejemplo, con un incendio o con un huracán, que su ciclicidad es mayor, es más frecuente su aparición en el territorio nacional. Entonces sí creo que impacta de una manera bastante acertada el autor en que el riesgo lejano casi no es infravalorado, o sea, no se le toma la consideración adecuada, y por esa misma circunstancia se pasa de largo en las medidas preventivas o en la gestión que se tiene que hacer para la reducción de ese riesgo, que al final la gestión del riesgo es el camino para la reducción del riesgo de desastre. Sí, interesante, doctor Flores. Podríamos decir que hay una tendencia a considerarse mejor protegido que los demás y menos proclive a convertirse en una víctima. Desde su óptica, ¿cuál es su percepción? Creo que sí, porque la gente no tiene la conciencia de que esta es una coparticipación y una corresponsabilidad. La autoridad, si bien es cierto, tiene ciertas funciones que cumplir, pero así como hay gente que exige derechos para cualquier situación, también tiene que cumplir con obligaciones que puedan dotar a esos, que puedan dotar de participación y pueda generarse esos propios derechos. ¿A qué me refiero? Si nosotros participamos elaborando nuestros programas internos de protección civil, los planes familiares de protección civil, y en fin, cumplimos con todas las medidas de seguridad, la autoridad debe, en su compromiso, debe estar más adecuada a la prevención y a la gestión que a la respuesta de una emergencia. Si la mayoría de la población, o si toda la población cumpliera con lo que tiene que hacer en términos de la gobernanza del riesgo de desastre o para la gestión del riesgo de desastre, la respuesta sería mucho más efectiva y la prevención se haría más efectiva ante los eventuales riesgos que puedan aparecer y materializarse en un desastre.
Me explico. Si cumplo con las medidas de prevención que me indican, en este caso de lo que vivimos en estos momentos de la pandemia, de usar el cubrebocas, de hacer un lavado constante de manos, de utilizar gel antibacterial, de no salir, de no viajar, de no hacer reuniones con mayor número de personas, de cuidarnos, la respuesta del gobierno en la gobernanza, porque acordémonos que la gobernanza es una forma de gobierno en la que exige la participación de todos los sectores. Esto evidentemente traería una disminución en el riesgo de contagio para el caso de la pandemia, insisto. Sin embargo, no tenemos la disciplina suficiente ni la conciencia suficiente para que podamos cumplir con estas medidas de prevención. De ahí que muchos se victimicen porque el gobierno no hizo lo que le correspondía. Pero un gobierno no puede hacer lo que le corresponde si la sociedad, uno, no exige, y dos, no sabe lo que tiene que exigir, y tres, no participa para que esas exigencias se puedan dar, ¿sí? Insisto, en la elaboración de los programas internos, en la elaboración de los planes familiares de protección civil, en el seguimiento adecuado y preciso de toda la normatividad que nos implica la prevención de los accidentes y los desastres en mayor medida. Sí, interesante, Corsario. Le voy a decir Corsario porque estamos en confianza aquí, pero y además así es como es conocido. En el sentido de la gobernanza y la reducción de riesgos de desastre, ¿cómo entrelazar la denominada construcción social del riesgo a través de una gobernanza? ¿Cómo la concibe Corsario, la gobernanza del riesgo para evitar que la sociedad construya su propio riesgo? Bueno, tomando en consideración las voces de absolutamente todos los sectores, esa es la gobernanza, esa forma de gobierno con la participación de todos los sectores de la sociedad, incluidos no voy a decir de la población vulnerable, pero sí voy a decir de las minorías que casi no son atendidas o escuchadas en sus peticiones. No me refiero nada más a la inclusión como la estamos viviendo en estos momentos para gentes con discapacidad, sino también para escuchar a los pueblos originarios, a escuchar a las colonias, a escuchar a gente que tiene recursos que no son lo suficientes para tener una vida digna. Y esto evidentemente disminuiría en mucho la necesidad de crear ciudades satélite a los alrededores de una capital o de un lugar más cosmopolita, con los servicios adecuados y permitiría un mejor planeamiento territorial, un mejor desarrollo urbano. Y evidentemente con esto podríamos ejemplificar que se podría reducir el riesgo en un momento determinado. Sin embargo, como te decía hace un momento, lo que se requiere más es un poco de la disciplina de ambas partes, tanto de la sociedad como el gobierno. No un poco de la disciplina, mucho de disciplina de la sociedad y del gobierno para que las autoridades puedan escuchar a estos grupos puedan manifestar lo que se requiere, porque no hay otra persona mejor que conoce cómo se comporta el entorno, cómo puede comportarse el volcán, los que viven alrededor de un volcán, los que viven alrededor de un río, o en las riberas del río, los que viven en la costa, cómo puede o no impactar el paso de un huracán. Entonces, si como autoridades pusiéramos atención y escucháramos estas voces, podríamos mejorar los planes de prevención y diseñar mejores estrategias de gestión del riesgo de desastre encaminadas evidentemente a la reducción del riesgo. Pues ha sido un placer estar aquí con usted y escucharlo. Seguramente mis compañeros de la maestría estarán de acuerdo con un servidor y a nombre de ellos le agradezco sus atenciones y las respuestas que tuvo con nosotros. Un placer, muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias.